que es la revisión que se ha llevado a cabo del Producto Interior Bruto en los últimos años, ¿no? Que ha hecho que en el 2015, donde nos daba un crecimiento de 2,1, ahora sea de 2,5, y en el 2016, donde nos daba un crecimiento del 2, el definitivo haya sido del 2,3 del PIB. Esto hace que el PIB extremeño actualmente, una vez revisado, sea de casi 18.000 millones de euros, 17.903, frente a los 16.874 que nos daba el estimado, ¿no? Es casi 1.100 millones de euros más, una vez que se han tenido en cuenta todos los factores, ¿no? Y lo digo además porque se da sobre la base de un crecimiento mucho más sano del que se producía con anterioridad a la crisis. Estamos ya en cifras precrisis en cuanto a Producto Interior Bruto, pero con una distribución por sectores mucho mejor. Es decir, estos crecimientos se producen siendo administraciones públicas el que menos aporta al crecimiento, puesto que hemos tenido, obviamente, los presupuestos del año 16 y del año 17, que han sido presupuestos de estabilidad financiera, ¿no? Y no ha habido crecimiento significativo. Bueno, pues a pesar de eso, el PIB ha crecido en el año 2016 o en el año 2015 un 2,5 y en el año 2016 un 2,3, ¿no? Esperemos que cuando se revise el crecimiento del año 2017 también vaya al alza, ¿no? Pero yo digo que esto impacta en algunas décimas en el cumplimiento del déficit, puesto que como los objetivos de déficit son sobre el PIB que cada uno tenemos, si el PIB es más alto, obviamente la proporcionalidad también se modifica en ese sentido, ¿no? Pero en cualquier caso, es simplemente un hecho para poner en evidencia que por segundo año consecutivo, por tercer año consecutivo, vamos a estar en crecimientos por encima del 2%, y que si conseguimos que de una vez por todas esos crecimientos lleguen de verdad a los salarios, pues creo que estaremos vislumbrando lo que pudiera ser, esta vez sí, el final de un ciclo de crisis, ¿no? Mientras esto no llegue a los salarios y mientras no seamos capaces de reducir la tasa de paro en varios dígitos menos, pues no creo que estemos en condiciones de cantar victoria, por supuesto, pero no deja de ser datos positivos de crecimiento.